El día 8 de junio, el día más negro de la flota británica, el comando Terrado estaba no muy alejado de Bahía Agradable y dio la alerta temprana a Puerto Argentino. Ese día yo conté los helicópteros que todavía nos quedaban. Eran 12, entre ellos 3 gigantescos Chinook. Y sin embargo, desde tierra, a 20 kilómetros de Bahía Agradable, desde Puerto Argentino, nos envió tropa para rematar ese desembarco inglés. Desde ese día siempre tuve la ilusión de hablar con el jefe de la escuadrilla que había encabezado ese ataque. Y finalmente se me dio. Carlos Cachón, en ese entonces eras primer teniente. A la vuelta de esa misión, obviamente no había posibilidad de tener una idea del significado de ello, pero con el paso de los tiempos, ¿alguna vez te preguntaste por qué nadie fue a rematar ese desembarco? Sí, en realidad nosotros suponíamos que, visto los éxitos que venía teniendo la Fuerza Aérea, no solo por una casualidad, sino porque en toda guerra el que lleva la iniciativa, como en nuestro caso el que ataca, tiene esa iniciativa, esa posibilidad, es el que causa la sorpresa. Entonces el que tiene mayor rédito. Haberse quedado en las trincheras o en las posiciones nos parecía una cuestión muy pasiva, al cual los británicos estaban acostumbrados, porque ellos nunca habían sido atacados. Siempre ellos atacaban a posiciones defensivas, en todas las guerras. Entonces yo suponía que llegado un momento que la Fuerza Aérea iba a seguir poniendo el esfuerzo, se iba a dar ese momento que salieran. Evidentemente habría otros motivos, yo no los conozco ni los conocí en su momento, por cual había una posición tan pacífica o tan, digamos, estática. Nosotros era una misión de las tantas que aparecieron en el Grupo 5 de casa y cumplían, y bueno, el resto no teníamos ni conocimiento exacto. Carlos, vos antes de salir en esa misión tenías como la sangre en el ojo porque habías tenido un accidente y no habías podido salir. Claro, exacto. Yo había tenido un problema con la escalera, me caí y ahí no había podido salir en esa misión, que era en San Carlos. Y entonces ya venía unos días que tuvimos ahí un receso y yo no podía salir a combatir. Digo, no puede ser. Este fue el momento y salió una misión que empezó temprano, digamos como a las 5 de la mañana, donde dormíamos, se escuchaba recibí una llamada telefónica a Cini, que era nuestro jefe de escuadrón. Como tiene una voz que condice con su indicativo, que es trueno, tiene una voz tan fuerte que se escuchaba todo lo que hablaba. Y yo normalmente 4:30, 5 de la mañana ya estaba despierto, a veces levantado. Y cuando siento la voz me levanto, me pongo a tomar unos mates y yo escuchaba todo lo que él hablaba. Entonces ya me imaginé que iba a haber una misión. Y gracias a Dios yo ese día tenía que estar ahí de turno para salir, así que ya estaba mentalmente preparado a que íbamos a tener esa misión. Y afortunadamente, bueno, éramos 8 aviones y... ¿2 escuadrillas? 2 escuadrillas. La escuadrilla de Filippini y la escuadrilla de Carballo. Filippini, que iba con Galvez, Gómez y Autiero, y Carballo, que iba con Rinque, Carmona y yo. Todo venía bárbaro, realmente había sido una salida muy prolija, las condiciones meteorológicas estaban buenas, la zona del continente estaban muy buenas, así que hicimos lo que hacíamos normalmente de rutina, ¿no? ¿Reabastecen bien? Cuando llegamos al reabastecimiento, ahí empieza el problema. Ahí se complica todo. ¿Por qué? Porque Carballo no puede reabastecer, Filippini se cae a cero la presión de aceite y regresa. Autiero tampoco puede reabastecer, que era el otro jefe de sección de Filippini, y Carballo vuelve a intentar un reabastecimiento, no puede y tiene que regresar. Pero te da órdenes. Así que, pero me da. En ese momento me dice, Cachón, hágase cargo y condúzcalos a la gloria. Yo no me acuerdo si era Cachón o 3, pero me parece que me dijo por el apellido. ¿Te dijo cómo atacar? No. Eso nosotros ya más o menos lo teníamos, pero era muy variable. La zona de ataque, como los blancos son móviles, o en este caso eran blancos móviles, nosotros no podíamos planificar algo que después no se iba a poder cumplir. Entonces se planificaba en general para blancos que estén en el mar abierto, que sí, eso sí, había que atacar de una forma determinada,
y ya habíamos armado todos los aviones con las bombas que correspondían, ya habíamos pasado la experiencia de los errores. Entonces, haber pasado esa experiencia a nosotros nos daba una ventaja de tener el armamento adecuado para atacar a buques. Vos hablas de experiencia, pero los más experimentados tuvieron que volverse. ¿Cómo quedó conformado? Claro, bueno, ahí quedó yo como jefe de escuadrilla y 2 aviones a un lado y 2 al otro. Yo en realidad tuve una suerte bárbara, como me tocaron numerales espectaculares que actuaron acorde a las circunstancias. Tanto Rinque como Carmona, o Galvez y Gómez, fueron numerales de fierro que estuvieron siempre y ya como pilotos experimentados, eran jóvenes, había alférez y tenientes, requete jóvenes, 23, 24 años. ¿Qué pensó el jefe de Me contaba después, ¿no? Que cuando él se entera que estaban volviendo los 2 jefes de escuadrilla, se agarraba la cabeza porque digo, esto va a ser un desastre, porque todos inexpertos, yo nunca había sido jefe de escuadrilla, estaba habilitado porque me habían inspeccionado como jefe de escuadrilla, pero nunca había tenido una escuadrilla, y dijo, esto va a ser un desastre, porque acá ninguno tiene experiencia, así que habló con la Virgen de Loreto, le dije, Virgen, ayúdame porque esto va a terminar en algo inesperado. En realidad fue todo muy bien, bastante ordenado gracias a los numerales, a los 4, yo digo los 4 jóvenes que tenía a mi derecha y a mi izquierda, que se portaron, pero es increíble con la madurez que trabajaron, sabiendo que al frente estaba la muerte. ¿Y tu conducción? Sí, bueno, uno a veces toma las decisiones, y en combate, en la guerra, a veces la decisión es mucho la suerte de haber tomado la decisión adecuada, en el momento adecuado, ¿no es cierto? Uno sabe, o tiene el conocimiento, pero después las circunstancias cambian mucho, porque ahí en esa zona trabaja mucho, por ejemplo, la meteorología. La meteorología es muy importante, y nosotros entramos en 3 zonas de nube, de lluvia y granizo. En la última estuvimos a punto de volvernos, porque te dije 30 segundos que calculaba más o menos que iban a estar ya las islas, estábamos sobre la parte sur de acá de San Carlos. Dije, a partir de 30 segundos, si no vemos, no se terminan las nubes, nos volvemos. O sea, por lo menos subimos. Y el segundo 28 se despejó todo. Pasamos esa capa de nubes. ¿Y qué vieron? Y se despejó todo y vimos al fondo, más o menos a unos 30 segundos de vuelo, estaba la costa y había 2 helicópteros, así que yo tenía uno justo al frente. Para ese momento ya estaban los 4 numerales formados a la izquierda, estaban más o menos una formación dentro de todo cómoda, pero unos 150 metros uno de otro, escalonados, y tengo al frente un helicóptero. Lo primero que uno intenta es derribarlo, obviamente, así que lo tenía tan fácil para pegarlo, que te dije, bueno, accioné la llave de armamento, ¿no es cierto?, y le apunté, y a los 600 metros más o menos, que son unos 3 segundos antes de llegar al blanco, empiezo a disparar, y ahí me salen 2 disparos que estaban perfectos en dirección, pero fueron más o menos unos 2 metros abajo del helicóptero, y se traban los cañones. Como siempre. Como siempre, sí, digamos, no era nada nuevo. Se traban los cañones porque se quedan sin aire, Como el sistema es electroneumático, toda la parte de aire, con los retenes que tiene, la cantidad de retenes de goma siliconada y todo, se ve que los que nosotros le poníamos, que eran conseguidos acá, no tenían composición adecuada para soportar 30 grados bajo cero y a lo mejor 10 sobre cero, ¿no? en una cuestión de 2-3 minutos. ¿Qué sentiste? Entonces, ahí digo, bueno, acá nos ven, porque lo primero que uno piensa es que esos helicópteros están ahí como observadores, ¿no?, del aire, a ver qué pasaba, anticipando cualquier ataque. Entonces ahí hago un viraje violento por la izquierda, sin decir nada, y todos tiran a la izquierda, y volvemos a formarnos más o menos acomodados por una zona de una quebrada, digamos, un cañadón así, entre 2 cerros, pues son bajas las sierras ahí, y fuimos navegando por ahí más o menos unas 2,6 millas a la izquierda de la ruta prevista. Eso ya nos cambiaba porque nosotros ya íbamos a tener que volar demasiado
por tierra. Y nosotros queríamos evitar eso para evitar los misiles, los Rapier, que ya estaban funcionando. No hubo otra posibilidad, así que nos fuimos aproximando. Cuando ya estábamos más o menos a la altura del blanco, que yo debería tener los blancos a las 3, así a mi derecha, a las 3, miro todo, ahí rompo silencio de radio, el 1 está 2 millas al norte del blanco, si alguien lo ve, y nadie dijo nada. En ese momento, por el espejo que tengo ahí en la cabina, alcancé a ver un misil que sale bastante lejos. Ahí supuse que impactaría en alguno de los numerales, cosa que después se verificó que no fue así, porque inclusive ni ellos lo vieron, o sea que debe haber pasado detrás del número 5, del último avión. Como no veíamos los buques a los cuales nosotros teníamos que tirarle, porque no teníamos armamentos terrestre, para destruir tropas y eso, ahí vimos cantidad, era cantidad que había en el terreno, había camiones, helicópteros, mucha gente, muchos pallets, todo eso, de todo había, todo provisiones había, pero de todo ahí, que era lo que habían bajado durante las horas de la noche. ¿Y no les tiraban de ahí? Y ahí tiraban con armamento liviano, ¿no es cierto?, con fusiles, tiraban para arriba, pero sí, evidentemente algunos impactos tuvimos. Lo que pasa es que el avión se queja tanto ahí de todo eso que uno esos ruidos ni lo siente. El impacto es algo que es un impacto grande, no es un ruido tan significativo, ¿no es cierto?, como para sentirlo. Por eso es tac, tac, una cosa así, que es la chapa, que pasa, el proyectil pasa, salvo que impacte en la turbina, pero obviamente que la posibilidad de que impacte en la turbina está. Dadas esas circunstancias no veíamos los blancos, entonces digo, voy a volar 1 minuto y medio más y volvemos por el mar. Llega un momento, vuelo 1 minuto y medio y ahí inicio el viaje del 1, inicia el viaje por derecha ya. Y más o menos con rumbo general sur, Gómez ve los blancos y entonces me dirige a donde estaban los blancos para enfrentarlos. Ahí después de unos escarceos y vivimos, no veía a los blancos, así que llegó un momento que los vi y ahí todos fuimos a apuntar a los blancos. Claro, éramos 5 aviones y no sabíamos, todos pensamos que había un solo buque. Cuando estábamos más o menos a 1 minuto, ahí veo que son 2 buques. Entonces, ahí un potencia pleno, otra vez conecté la llave de armamento, la llave de bombas, y le digo, el 1 y el 2 al de la derecha, los demás al de la izquierda. Era el Sir Galahad y el Sir Galahad y Sir Tristan. Todo pasa tan rápido, tan rápido, que ellos estaban detrás de una península y no veíamos los cascos, nosotros veíamos las arbolladuras nada más de los buques. Ahí nos pegamos más todavía al terreno. Cuando saltamos la península los teníamos ahí más o menos a 2 segundos. 2 segundos son casi 350 metros más o menos, un poco más, son 200, casi 200, 180 metros por segundo, 200. Casi encima. Sí, estábamos ahí encima, porque ellos estaban bien metidos en la bahía esa. Y era una bahía chica pero profunda. Ahí nomás era saltar, pasarle bien rasante a la punta de la península y hacer un poquito de presión en 1 segundo, baja y sube. Y nivela, porque uno baja un poquito y nivela, porque hay que tirar nivelado, si no, la bomba trabaja distinto. Es cierto, si uno tira con presión negativa, la bomba ¿qué hace? Sigue el avión. Por más que tenga un pie eyector que la separa, son convergentes las trayectorias, la bomba sigue derecho y el avión está hacia abajo, entonces va siguiendo al avión. Entonces, si uno tira palanca, la bomba ¿qué hace? Va para arriba así y se pasa de largo. Entonces hay que tener justo esa sensibilidad de hacer un poquito para abajo y mantenerlo quietito. Ahí, para que la bomba sea tirada sin gravedad, con gravedad cero ahí. Entonces ahí va donde uno apunta. ¿Eso hiciste? Y evidentemente sí, porque es tan inconsciente la cosa, uno ya la hacía tan natural, que evidentemente no cometí el error y fueron las 3 bombas y pegaron justo en la línea de flotación. Y fue instantáneo, ¿no es cierto? Porque yo suelto las bombas y ya tenía la arboladura encima, así que hice así y pasé. Y ya venía el otro avión que vio las bombas y me dijo impacto, las vi.
Muy buena, me decía, muy buena, ya hay humo, contar el número 4 y el 5 también, que ya vio que estaban todos envueltos en humo, así que ellos impactaron en los otros. Y hubo alguien que las bombas pasaron rozando la cubierta y cayeron en el lugar donde estaban desembarcando todos los pertrechos y explotaron ahí. Rompió todo lo que estaba ya desembarcado. Y causó bajas. Y causó bajas ahí también, obviamente, porque había gente con maquinaria, operadores, de todo. Y después los que estaban dentro del buque, que ahí una de las bombas se mete debajo de un carrier que tenía la munición de los Rapier, digamos el combustible de los Rapier. Y eso produce una explosión muy grande porque se incendia ese combustible y produce enorme temperatura. Por eso es que muere tanta gente, si no, no hubiera sido un ataque donde quedaba inutilizado totalmente el buque, pero quizás los tripulantes, la gente no es cierto? Hubiera sido menos catastrófico. Todo se dio ese día porque además había Dagger que estaban atacando a una fragata que estaba al sur de donde estaban estos dos buques y que fueron atacadas por Dagger desde Río Grande. Entonces todo fue una combinación, ¿no es cierto? Un cóctel que pobres no pudieron zafar de ninguna manera porque se quedaron sin defensas con la fragata y sin defensa porque no tenían aviones de cobertura. Y nosotros ahí estábamos ya tirando y los Harrier estaban a 2 minutos. Eso me contó después un operador de radar, Comodoro Masochi, me dijo, no, dice, yo los llamaba para avisarle que estaban a 2 minutos los Harrier, pero ustedes estaban bajo y no me escuchaban. Gracias a Dios, porque si no, viste que era otra presión más, porque uno sabía que si los Harrier llegaban, la cosa se ponía muy complicada. Pero nos dio tiempo, sí. Y después en la salida, la salida fue tan tranquila que me llamó la atención. A los demás pilotos también, les llamó la atención que haya sido tan tranquila la salida, porque en realidad no tuvimos ningún problema, salimos y después, hace más o menos 3 o 4 años, vino un operador de Rapier, Denmark, que me explicó qué pasó. Dice que ellos nos detectan cuando entramos a tirar. Cuando salimos, ahí nos toma el radar de la batería de Rapier. Entonces hacen zoom, nos ve pero casi a metros, ¿no es cierto? Nos ve en la pantalla, ve el casco, ve el piloto, ve todo lo que hacíamos, y entonces aprieta el disparador de los Rapier. En ese momento que aprieta el disparador, se resetea el sistema. Cuando se resetea el sistema, tarda más o menos 20 segundos en recuperar. Y esos 20 segundos fueron para nosotros la salvación, porque pasamos los 5 aviones sin siquiera enterarnos de que pasaba todo esto en tierra. Nada. Por eso estábamos tan tranquilos en la salida, porque la batería de Rapier había fallado, se había reseteado y bueno. Todo es un combo, ¿no es cierto?, de suerte, cosas que ocurren a veces y cuando uno tiene a Diosito ahí, lo lleva y lo protege y dice, vos no, vos sí, es así, ¿no? Suerte que no tuvieron las escuadrillas siguientes. Claro, después vino la escuadrilla, cuando nosotros estábamos aterrizando estaba despegando Sánchez con su escuadrilla y a ellos sí estaban los 2 Harrier que los agarran de casualidad también, porque le estaban haciendo a un lanchón de desembarco, creo que era el Lancer, me pareció una cosa así, le estaban haciendo custodia a ese. Y de casualidad, de arriba, porque tampoco los habían visto, de casualidad de arriba ve uno de los pilotos de Harrier, ve a 4. Y entonces ahí se tira y le empieza a tirar con los misiles. Y ahí descubre otro y otro, claro. Fue siguiendo y lo descubre. Y se salva Sánchez porque no le tocaba. Realmente no le tocaba, ¿no? Fue increíble cómo se salvó. A mí me llamó la atención, eso fue un gran error nuestro. El Tuco dice que nunca tuvo que haber salido. Nunca tuvo que haber salido. ¿Por qué? Porque ya estaban alertados. El daño estaba hecho. El daño ya estaba hecho. Y estaban alertados. Y ya estaban, sí. Y si estaban a 2 minutos cuando nosotros estábamos tirando, claro, estaban ahí arriba esperando. ¿Alguien no lo previó? Evidentemente
evidentemente fue un error, sí, un error de conducción, pero bueno, qué sé yo, nosotros lo estamos analizando de un nivel táctico muy inferior, un nivel operativo muy inferior, ¿no es cierto? Entonces habría que ver qué elementos tuvieron ellos en cuenta para ordenar esa misión, ¿no? O sea, es fácil hoy decir, esa no tendría que haber salido, pero no sé por qué lo hicieron, por algún motivo. Eran gente criteriosa, personas muy criteriosas, que siempre nos condujeron bien y siempre nos enseñaron bien, porque si nosotros pudimos hacer algo en este conflicto, fue gracias a nuestros superiores, que eran verdaderos profesionales y supieron y dedicaron su tiempo en transmitir sus conocimientos a todos sus subalternos. Entonces, yo particularmente estoy agradecido a quienes fueron mis instructores y nuestros comandantes y todo, porque ellos pusieron gran esmero en transmitir sus conocimientos, en transmitir y hacer una buena conducción. Eso después se ve reflejado en las otras promociones de pilotos que vienen, que lo único que hacen es pasar ese conocimiento de mano en mano. Carlos, vos tuviste una relación especial con una de tus víctimas. Sí, con Simón Weston sí, tuvimos una relación, no digo de amistad, pero un encuentro. ¿Cómo se forjó? Un encuentro. Yo estaba allá acá en Mar del Plata, yo había dejado la Fuerza Aérea y me llaman un día, esto era el año 92, habían pasado 10 años de la guerra, me dicen que eran un productor de la BBC, que había un sargento de la Guardia Galesa que había estado en el Sir Galahad y que tenía graves problemas, no solo físicos, sino de convivencia, que no estaba en condiciones mentales buenas, que estaba en tratamiento y que él soñaba, todos los días, todas las noches soñaba que un avión negro con un casco negro, un piloto con casco negro y ojos diabólicos, lo que se le venían hacia la cara. ¿Ojos diabólicos? Sí, así. Entonces lo aconsejan hacer una reunión para ver si le podían sacar esa imagen. Bueno, pasa, nos llaman, armamos todo y vinieron a Buenos Aires. Y acá en Buenos Aires hicimos nos juntamos 3 veces. La primera, cuando nos conocimos, él estaba realmente mal. El segundo encuentro fue el día siguiente, en Pilar, en una quinta, ahí comimos un asado donde él se sentó, a los 10 minutos se levanta y se va, había otros veteranos, yo me levanto y me voy al distrito que nos había llevado, al bus, ahí me siento con él solos, los dos, empieza como a llorar y yo mucho no sabía qué hacer, porque ¿qué puedo decirle? Pero medio le dije, bueno, que es algo que nos pasa a todos, que quizás unos más que otros, porque depende cómo hemos vivido la recuperación, que él ya a esa altura tenía 50 operaciones de toda la parte de su cuerpo que estaba quemada, tenía 47% de su cuerpo quemado. Ahí tuvimos una charla que duró 10-15 minutos hasta que vino el productor, que se dio cuenta, y seguimos charlando un poco y quedó ahí. Y ya se había tranquilizado y qué sé yo, y eran todas vivencias nuevas para él y por supuesto para mí ni hablar. Yo no estaba ni preparado y lo habíamos charlado con mi señora, que esta reunión se hacía por una cuestión humanitaria, etcétera, etcétera, y punto, ¿no? Cosa que nunca dijimos, ¿no? Nunca lo habíamos dicho. Solo algunas de nuestra familia lo conocían al tema, tal cual así lo estoy contando, ¿no? El tercer encuentro fue en el cenotafio, ahí charlamos también un poco, estuvimos viendo los nombres y todo, quiénes eran mis compañeros de promoción caídos y todo, y amigos, y terminó, ahí. Se fueron, en el 96 me vuelven a llamar para ver si podíamos continuar con lo que se había iniciado en el 92,
pero nosotros íbamos allá. Ahí fue otra experiencia completamente distinta porque ahí estuvimos con la familia de él, con su madre, los chicos, su esposa, y esa fue otra experiencia increíble, ¿no? Que nosotros no estábamos ni preparados para eso porque nunca supusimos que íbamos a conocer a su mamá. Es más, no sabíamos ni la existencia de su mamá. En la casa de él, la mamá, una señora de carácter fuertísimo, enfermera del ejército, había estado en combate 2 o 3 veces como enfermera, una cosa así, si mal no recuerdo, ¿no? Pero era lo que yo tenía presente de la mamá. Con nosotros durísima, no quería saber nada, nunca mostró una sola sonrisa, nada. Bueno, le dimos a la mamá unos alfajores que habíamos llevado acá a Mar del Plata, hasta que llegó un momento que el hijo, el mayor, que en ese momento tendría 4 o 5 años, viene corriendo, yo le muestro un caramelo, viene corriendo y se me sienta. Y ahí cambió todo, hizo un crack, ¿no? Y la mamá cambió. Ayudaste a recuperarlo entonces. Entonces sí, y después, bueno, seguimos hablando, mandándonos mail y qué sé yo, hasta este año estuvimos en Buenos Aires 1 día y medio y estuvimos 1 día y medio acá en Mar del Plata. Entre los que estuvimos acá, estuvimos en mi casa, y después de 30 años fue la primera vez que lo vi realmente liberado y riéndose como es lo que nosotros esperábamos. Así que a partir de ahí nosotros con mi esposa dimos por concluido la tarea humanitaria y bueno, Carlos, así que esa fue la historia con Simón, ¿no? Carlos, a 40 años de la Guerra de Malvinas, ¿volverías a combatir en defensa de la patria? Por supuesto, sí. Y cometería menos errores, ¿no? Carlos, muchísimas gracias. Placer. Familia,